Hola, ¿qué tal? Como no, aquí estamos de nuevo con ustedes en Top Motor Aragón de 7, Zaragoza Televisión, donde traemos siempre la actualidad del mundo del motor. En este caso vamos a empezar con, motor de varios tipos, motor eléctrico, motor de queroseno, motor de gasolina. ¿Por qué? Porque vamos a hablar también esta vez de aviones, como hicimos un reportaje el año pasado. Vamos a estar con el presidente de la Federación Aragonesa de Deportes Aéreos, Juan Civera. Y bueno, también luego hablaremos del mundo de la competición, Motorland, hemos tenido karting, vamos a tener las Weekend Series este fin de semana, sábado y domingo, y también el apartado histórico. Seguro que les gustará que hemos traído un aparato, una moto única de verdad, que les gustará, seguro. Muchas gracias. Esto es, como decimos, Top Motor Aragón de 7, Zaragoza Televisión. Pues muy bien, como decimos, empezamos con la Federación Aragonesa de Deportes Aéreos, con Juan Civera, su presidente. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Goyo? ¿Cuánto tiempo dedicado al mundo de la aviación de Pues deporte? yo calculo que unos 30 años más o menos. Sí. Sí. ¿Cómo empezaste en esto? Pues bueno, empecé porque, no sé, te llama la atención. Desde muy joven ya me gustaba y pasaron muchos años y llega el momento que se despierta la afición. Así empezamos. Bueno, ahora eres el presidente de la Federación, Sí, Federación Aragonesa de Deportes Aéreos. En sí, lo que es la Federación, ¿qué comprende? ¿Qué es la Federación a ver, la Aragonesa? Federación Aragonesa, digamos que el deportes aéreos se dedica a eso, ¿no? A promocionar el deporte aéreo en la comunidad aragonesa, donde ahí se aglutinan una serie de clubes de deportistas, donde se les da cursos, se les promociona las licencias federativas con sus correspondientes seguros de responsabilidad civil y asistencia sanitaria de accidentes. Y bueno, estatutos, tiene mucha función. O sea, digamos que tenemos muchas cosas. Juan, Sí. perdona, que te he cortado. Y digamos que somos el nexo con el Gobierno de Aragón en la sección de deportes para los clubes. ¿Dónde estáis, Juan? Pues estamos en José Ataria 101, donde está el edificio INAEN. Ahí están todas las federaciones de Aragón, ahí estamos. Oye, la Federación Aragonesa que tú presides es un ente muy amplio. ¿Qué deportes o qué variedades de deporte aéreo comprende? Bueno, por los deportes, digamos que aglutinamos todos, desde aeromodelismo, pasando por paracaidismo, por ultraligeros, vuelo a vela, vuelo libre, parapente. Todos los deportes aéreos que te puedes imaginar los tenemos. Todos. Oye, el Sky Surf, esto que está de moda ahora por los pantanos, también tenemos. también lo comprende. Sí, en invierno están, lógicamente, por la parte de Huesca, por los Pirineos, y en verano se van al mar, claro. Ajá. Muy bien. ¿Qué más te voy a preguntar? Realmente vosotros organizáis competiciones de todo tipo. Sí. ¿A qué nivel organizáis la competición? Dime. A ver, la federación hacemos un calendario con todos los clubes que la componen, un calendario anual donde hacemos campeonatos de España, campeonatos internacionales, campeonatos de Aragón y luego Opens abiertos, ¿vale? Por ejemplo, en el 2012 se generó hicimos precisamente del club que vamos a hablar ahora, se hizo un campeonato del mundo en Santa Cilia, en Jaca, en el 2012. Es el único que se ha hecho en España, ¿eh? ¿Campeonato del mundo De aviones a escala. Fue una modalidad que son aviones a escala y se hizo allí en Santa Cilia, no se ha vuelto a hacer en España. Luego hay competiciones de parapente, muchísimas, de paramotor, de todo. Básicamente las competiciones que hacemos son de todo tipo. Oye, sí, ahora me has hablado del parapente y el paramotor, Juan. Realmente hay gente inscrita y bueno, yo los veo volar realmente aquí en Aragón y cerca de Zaragoza además, ¿eh? Sí, bueno, de parapente hay bastantes clubes. Digamos, ahora mismo están activos en la federación 31 clubes, sacando licencias. Solo en Aragón hablamos, Solamente ¿no? en Aragón, pero ha llegado a haber 70 y tantos. Lo que pasa es que hay algunos pues, que hay veces que no sacan licencias por la razón que sea y al año siguiente sí que las sacan. Este año mismo estamos 400 licencias activas y 31 clubes. Hace 15 días se hizo un campeonato en la parte de Huesca y se quedó campeón, de parapente me refiero, se quedó campeón precisamente un deportista de nuestra federación, se quedó campeón de España y tercero en el ranking internacional, en una competición FAI, ¿vale? En Panticosa fue. Se hacen cursos, por ejemplo, de parapente, donde son para instructores,
un TD1 muy importante, un curso que dura 1 año y pico, y lo gestiona la federación también, lógicamente, lo organiza la federación. La federación tiene un tema muy importante dentro de los clubes, muy importante. Ya solamente para el tema de seguridad, de seguros, ya en deportes aéreos básicamente que no te quiere asegurar nadie, o sea, por el riesgo que tiene. Y la federación pues las compone para sacar a seguros. Pues si parece un tema tan seguro todo de lo que es el tema del Bueno, a ver, parapente y el paramotor y todo esto, ¿no? es seguro, claro que es seguro, pero tiene más riesgo que montar en bicicleta, Hombre. eso seguro. O sea, entonces, Oye, en los monegros he visto que hay, que es donde más hay, puede ser, en los monegros y sí hay, pero bueno, ¿de qué hablamos? ¿De parapente? paramotor. De paramotor, sí, sí, hay. Hay prácticamente, Paramotor hay bastante, pero hay mucho más parapente, mucho más. ¿a partir de qué edad te puedes sacar una licencia de parapente o paramotor? Bueno, pues no te puedo decir ahora mismo, pero si vas acompañado con tu padre o tu madre o tal, pues de jovencito te la puedes Sí. sacar. Sí, sí, Hay sí. una edad. Luego hay cursos, te dan cursos, hay que hacer cursos, que por cierto los promociona la federación también. Y luego hay una titulación también. Muy bien. Estamos inscritos también dentro de la Federación Española, de la RFAE, y entonces, bueno, pues podemos sacar licencias para volar fuera de España también. Bueno, en este caso, en principio, vamos a hablar este fin de semana. Sí. Se celebró la 20ª edición ya de un certamen que tenéis, una competición categoría abierta, Open, de vehículos, perdón, de aviones a gran escala por parte del club Alas Aragonesas, que tú también has pertenecido a ese club, ¿no? Realmente. No, pertenezco. Ah, perteneces. Pertenezco. Bueno, pues de hecho, esta es la 20ª edición, hace 20 años que lo estamos haciendo. Tuvimos 30 pilotos, alrededor de 50 aviones. Viene gente, es un festival internacional donde vienen de Portugal, este año no han faltado, pero también suelen venir, han venido de Francia y del territorio nacional de todas partes, de todas las regiones de España vienen. Y hemos tenido un fin de semana que, por cierto, nos ha respetado el viento y hemos tenido mucha calor, pero se ha podido hacer, que otros años ha habido que suspenderlo. El viento es importante, ¿verdad? Para Mucho. aeromodelismo. El viento hasta 30 kilómetros por hora, según las reglamentaciones, puedes volar. A partir de 30 lo tienes que suspender. Sí. Oye, ¿cuántos miembros son del club Alas Aragonesas? Pues en Alas Aragonesas. ¿Y desde cuándo existe ese club? Pues Alas Aragonesas llevará 50 años, ya llevará. ¿Ya? Sí. Joder, Sí. madre mía. No en el Zorongo, porque primeramente estuvo en el Real del Club también, aquí en la Loda Aeropuerto. Junto al aeropuerto. Tuvo la sede ahí también. Ajá. Y bueno, ya muchos años. Yo siempre lo he conocido en el Zorongo, o sea, en la organización del Zorongo. Pero tenemos 60 y 70 socios. Ahí estuviste este fin de semana y pudiste comprobar que hay gente joven y poquita, pero alguno hay. Alguno hay, luego lo veremos a Samuel. Como lo vistes. Pero vamos, de Aragón somos el club más grande, con más socios, vamos. Somos 14 clubes de aeromodelismo en Aragón. Y, o sea, estamos prácticamente casi la mitad de los deportes aéreos. Oye, yo me compro un avión, voy a volar. ¿Hace falta alguna licencia o simplemente un apoyo técnico por parte de vuestra? Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es ir al campo, estar con alguna persona que lógicamente te pueda informar lo que tienes que volar. No se puede volar todo al principio. Tienes que saber lo que te tienes que volar, lo que puedes comprar. Luego te tiene que estar acompañando esa persona siempre en el vuelo, te tiene que estar enseñando y lógicamente lo que sí que obligamos es a sacar una licencia federativa porque está dentro del seguro de responsabilidad civil y la asistencia sanitaria deportiva. A partir de ahí, pues bueno, cuando se ve que ya está uno suelto, pues ya puede volar. Simplemente hay que sacar ahora con el tema de AESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Hay que estar registrado ahora como UAS, que son aeronaves no tripuladas. Tienes que sacar un numerito que te dan con tu nombre, tu DNI y todo. ¿Y hay que inscribes la frecuencia con la que vuelas? No, la frecuencia no. La frecuencia, actualmente la frecuencia es muy segura. Trabajamos en gigahercios, son 2,4 gigas. Antes sí se transmitía en 35 megahercios, que había mucho ruido, mucha interferencia, pero ahora en realidad seleccionas tu receptor con tu emisora. No se te puede meter nadie. Te pueden poner un inhibidor de frecuencia, lógicamente, pero
cuestión de interferencias es muy difícil. Y aprender a volar, o sea, empezar a volar, pues puedes empezar a volar pues, con un avión, como viste, que el chico este lleva un avión que es de FOAN, y yo creo que con 400, 500 euros estás volando. A partir de ahí lo que quieras gastarte. Oye, aquellas historias de vuelo circular aún existe, ¿eh? Sí, bueno, en Zaragoza tenemos... Yo me acuerdo hablamos de finales de los años 60, principios de los 70. En Zaragoza teníamos una pista de vuelo circular, justamente donde estaba el Real Aeroclub. En el aeropuerto, sí. Pero cuando llegó AENA y toda esta historia nos hizo quitarla. Entonces no pueden volar aquí, en Aragón, pero tenemos tres personas, nuestro club precisamente, que hacen vuelo circular todavía, sí. Que por cierto este mes han estado volando en Argentina. ¡Ostras! Y se han quedado además, en una competición que había ahí en Argentina, se han quedado campeones también, los primeritos. En Cataluña hay más vuelo circular que aquí. Sustituyó mucho, la radio sustituyó al vuelo circular. El vuelo circular, yo me acuerdo, también se hacía con petróleo, con etanol o metanol. Alcohol metílico, sí. O sea, metanol con aceite. No hay eléctricos de vuelo circular, ¿o habrá ahora? Sí, también. Bueno, ahora imagino que sí. El motor eléctrico, al llegar a las baterías de polímero de litio, sustituyó a todo eso. O sea, entonces son baterías más pequeñitas, tienen mucha capacidad, mucho amperaje, el voltaje te da igual. Entonces ha sustituido mucho a todo esto. A partir de X modelos ya no puedes usar baterías, porque la batería se ha reducido mucho, pero pesa. Entonces se implantó la gasolina. Vamos a ver, tú tienes, que luego veremos uno de tus aviones allí. ¿Cuál es el que pusiste ahí? Una Piper, una L4. ¿Cuánto tiempo te costó hacerla? Porque Bueno, esa la has hecho tú, esa no la has comprado. Esa la empecé en la pandemia y la acabé en la pandemia. O sea, como no podíamos salir de casa, además es un avión... Te cundía mucho el trabajo, Juan. Mucho. Además es un avión que no es el clásico de madera, tela o fibra. Es un avión que está hecho con tubos capilares de acero inoxidable soldados. O sea, toda estructura. O sea, ese avión está hecho de un plano de una Piper Grasshopper real, exactamente igual. Y todas las estructuras son de tubos de acero inoxidable capilares. Oye, ¿y cómo soldabas el acero inoxidable? Que es complicado. Pues con gas, oxígeno y plata. Bueno, pues tenemos unas imágenes que es la primera parte del reportaje que hemos puesto, lo vamos comentando a la par que tú estabas aquí. Como estamos viendo es el 20 Festival Internacional de Aeromodelismo, aviones a gran escala. Aquí estamos viendo, pues eso, gente que vino. Esto es un Cougar, me parece que dijo su propietario que era, pero vamos, son aviones, este no era de los más grandes, pero ya luego lo veremos cuando lo maneje el señor, que era un avión con unas dimensiones bastante... Son 2 metros, sí. Esto es un biplano. Estos son Esto es de la Primera Guerra Mundial. Son aviones grandes también. Pero con mucho detalle además, ¿eh? Sí, es que son maquetas. Son maquetas. ¿Esta vuela? Sí. Es que no... Sí, que vuela, sí. Bueno, en primer De ahí ha volado todo, lo que hay ha volado todo. Estamos viendo tu Piper, ¿verdad? Sí, son 4 metros de envergadura, ¿eh? 4 metros. Sí, casi nada. Es que ahí parecía pequeñito porque hay aviones que son muy grandes, pero son 4 metros. Sí. Este chico vino desde Extremadura. Este no era de aquí, sí. Estos aviones, ya es de turbina, ¿verdad? Sí, eso es turbina. Esto lleva una turbina a reacciones. ¿Cómo abre la cabina y todo perfectamente? Es exactamente igual que la turbina de un avión real, lo que pasa es que en vez de llevar 3 etapas, un motor de turbina, los reales, esto llevan una etapa. Pero en realidad es lo mismo. ¿También van con queroseno como los aviones? Sí, igual. Oye, ¿dónde se compra queroseno? Queroseno lo puedes comprar, hay gente que gasta hasta el queroseno de las estufas. De quemar. Gente, no todo el mundo, pero hay gente que lo lleva. No es difícil comprar. ¿Podemos escuchar un poquito de sonido, si puede ser, mientras hablamos nosotros? Luego nos explicarás tú, Juan, pero para empezar a volar, estos aviones ya hay que ser ya un ducho piloto, ¿no? Sí. Hay que empezar en cositas sencillas, elementales. Sí. Estos aviones ya tiene que ser experto y la turbina es un vuelo diferente a la hélice, está claro.
Este año tuvimos la suerte de tener a una persona que está sponsorizada por 3 marcas de aeromodelismo, entre otras de turbinas, de motores de gasolina y de electrónica. Este chico que está ahí, Martín Piquerín. Martín, sí, Martín. Este mozo está sponsorizado por 3 firmas y está volando por todo el mundo, ¿eh? O sea, ahora vino de los Emiratos Árabes, o sea, está volando por todo el mundo. Joder. Y bueno, pues hemos tenido la suerte que ha venido aquí, ha estado con nosotros. Le vimos volar con el avión Leonardo que hacía virguerías, ¿eh? Sí, porque es que además, como ese avión era del que está detrás, que es un socio de él, de Jesús Bauers, porque vino sin aviones, porque lleva un coche eléctrico y se le queda a mitad camino con el remolque. Entonces le tuvieron que dejar 2 aviones para volar. Con él vino su compañera, que vuela helicópteros, que es campeona del mundo también. Sí, ya luego lo veremos. Que luego lo veremos seguramente. Fíjate tú cómo controla el avión, Ese avión aquí no da la imagen, pero es muy grande, ¿eh? Ya lo viste, ¿no? Sí, luego lo veremos cuando lo retiren de la pista, que realmente pues eso es un avión más bien, pero fíjate tú, es que es espectacular. Bueno, una pasada con los flash abajo. Muy bien. Bueno, decíamos que para empezar, un avión, el mercado del avión para empezar, más o menos. Para empezar hay que coger un avión si se puede, de ala alta, por ejemplo, un eléctrico, como puede ser de estos de Polispan, y bueno, y practicar. Y un tío o sea, un deportista que esté al lado contigo que te vaya enseñando. Y luego ya, bueno, yo luego estaba pidiendo el cuerpo más cosas, ¿no? Más otro tipo de avión. Esto era un MiG, ¿verdad? Sí, es un MiG, que es de un socio de un club de Huesca, del Club Osca. Un avión impresionante también, ¿eh? También de turbina. De turbina. La turbina se ha implantado ahora, ¿eh? Sí, en todos los campos, sí. Claro, pero si eres un buen piloto, si no, no haces más que romper aviones. A ver, el tema es que tienes que ser buen piloto, tienes que dominar mucho el tema, el vuelo, y luego entender bastante, de lo que es la turbina, la electrónica. Hay que hacer muchas mezclas, hay que hacer muchos ajustes, y luego valen un dinero también, ¿eh? Oye, una cosa, es que era difícil coger a estos aviones con la cámara, porque ¿qué velocidad puede alcanzar pues, este o el Leonardo, por ejemplo? Pues si quieres te puede llegar a alcanzar hasta 500 kilómetros por hora. Yo esta mañana discutía con un experto, le he dicho unos 300, dicen, imposible, más. Imposible. Digo que sí, que es que bueno, muchísimo. Hay turbinas que te cogen los 500 kilómetros por hora. Joder, madre mía. Bueno, pues si no te importa, les dejamos con las imágenes y los comentarios que grabamos contigo y los pilotos, ¿eh? Sí. Y ya luego retomamos el programa, ¿vale? Sin ningún problema. Venga, pues adelante, técnico. Muy bien, estamos aquí cerca del Zorongo. Estamos con Juan Civera, que es presidente de la Federación Aragonesa de Deportes Aéreos, incluyendo lógicamente el aeromodelismo. Don Juan, habéis hecho una exhibición aquí, el Club Alas Aragonesas de aviones de alta escala, ¿verdad? De gran escala. Sí, son aviones de gran escala. Es un festival internacional y campeonato de Aragón. Oye, ¿cuántos años lleváis haciéndolo? Bueno, pues esta es la que hace 20. O sea, llevamos 20 años haciendo la concentración y la verdad es que seguimos en auge constantemente. Oye, realmente las actividades de lo que es el Club Alas Aragonesas, ¿en qué consiste? Pues Alas Aragonesas es un club de aeromodelismo con 70 socios y lo que nos dedicamos básicamente es hacer el vuelo con aeromodelos, básicamente. Bueno, y lógicamente pues la unión de todos los deportistas, que somos bastantes en Aragón, es uno de los clubes más grandes de Aragón. ¿Aviones que han venido a este concurso o a este certamen, sobre cuántos más o menos habéis estado? Bueno, pues aviones hay alrededor de 60 aviones, tenemos 30 pilotos, han venido de pilotos de Francia, tenemos participantes franceses que vienen todos los años y luego del resto de España, de todas partes, de todas regiones. Sí, estamos viajando por toda España. Yo, por ejemplo, he estado volando ahora hace poquito en Málaga, en Valencia, o sea, vamos por toda España también. No todo el mundo participa, pero sí, estamos bastantes que lo hacemos. ¿Dais cursillos? Sí, luego te presentaré a un chico, un chavalito joven de 12 años,
y está aprendiendo, y efectivamente el que quiera aprender no tiene problema. Siempre aquí hay algún aeromodista que le va a enseñar. A ver, para empezar tiene que ser un avión de ala alta, que son muy estables, una envergadura aproximadamente de 2 metros máximo, y bueno, ahora mismo se está implantando un poco el eléctrico para esto. Ya si pasa ya de esa escala hacia arriba, interesa ya ser de gasolina. Hemos visto auténticas maravillas aquí en sí, esta mañana, ¿eh? Sí, hay modelos de todo tipo, pero bueno, digamos que la técnica avanza mucho y ahora los aviones son de fibra y carbono, y hay mucho jet, mucha turbina. Ahora que nombras el tema del material, yo recuerdo aquellos tiempos donde se empezaba todo con madera de balsa, haciendo costillas, enterando las alas, enterando la... Sí. A ver, en parte sí, en parte no. O sea, se está utilizando todavía la madera de balsa, se está utilizando todavía telas para aviones de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, incluso de la Segunda. Todavía se fabrican con madera de balsa y recubrimiento de tela y pintados, pero ahora hay mucha fibra. Ahora se hace mucha fibra de vidrio, los fuselajes ya hay moldes y se ha implantado bastante la fibra. Se ha perdido bastante la madera y la tela. El poliespan expandido se utiliza mucho para los aviones pequeñitos para aprender, que son de los que digamos que son de corcho, que siempre decimos un corcho, pero son de foam, y cortado eléctricamente, con un hilo incandescente, y eso es lo que se utiliza en los aviones pequeñitos eléctricos. Vale, pues muy bien, vamos a hacer alguna entrevista. Sí, te va a presentar una persona, por ejemplo, que es una persona internacional, está volando por todo el mundo, tanto él como su pareja. Uno vuela en avión de turbina y de hélice, él, y ella helicópteros. Te lo va a presentar ahora. Y luego te presentaré también a 2 pilotos más y a un chico amateur que está empezando ahora. Muchas gracias, Juan. Venga, a ti. Muy bien, estamos con Martin Pickering. Estamos con Martin Pickering aquí cerquita del Zorongo. Martin, ¿cómo ves el ambiente que se respira aquí hoy en esta concentración? Muy bien, muchos amigos aquí, unas maquetas, unos aviones increíbles y también, por supuesto, mucha calor. Pero con las ganas que tenemos de volar, el tiempo no nos va a quitar eso. Oye, te hemos visto volar, tienes muchas horas de vuelo, ¿verdad que sí, Martín? Sí, alguna que otra. Llevo muchos años con esto, como muchísima gente de aquí. Lo que pasa es que yo he tenido la suerte de que, bueno, pues tal vez se me ha dado bien y se le han dedicado igual horas de más. Y a día de hoy, pues además de grandes exhibiciones como es aquí en Zaragoza, pues disfruto de poder viajar por todo el mundo a eventos y exhibiciones como disfrutando de este fantástico hobby. ¿Y aquí el nivel, cómo lo ves, la organización y todo? Muy bien, aquí siempre se han tenido muy buenas maquetas, muy buenas manos a la hora de volar. En España en general realmente tenemos una gran afición por la aviación y el aeromodelismo, y eso se nota aquí en los campos de vuelo. Nada, que paséis buena mañana. Muchas gracias. Rebel Bellot, eres una gran campeona. ¿Tu especialidad es? Son los helicópteros de radiocontrol. La especialidad es acrobacia 3D. ¿Y qué tal? Muy bien, muy divertido y mucha adrenalina. Oye, ¿diferencia entre vuelo de avión y vuelo de helicóptero? Porque habrá seguramente bastante. Hay bastante diferencia. Al final un avión siempre planea, lo cual tiene mayor estabilidad. El helicóptero siempre tiende a caer, hay que estar controlando todas las posiciones para que eso no ocurra. Entonces es muchísimo más difícil. Bueno, pues los mandos llevamos 2 sticks, en uno de ellos controlamos motor, paso y cola, y en el otro stick controlamos todo lo que es derecha, izquierda, delante y detrás. Oye, ¿qué es mejor, helicóptero eléctrico o diésel o gasolina? Eléctrico es lo que más estamos utilizando hace muchos años por potencia. Van sobremotorizados, no lleva mantenimiento, no hay que estar carburando dependiendo del tiempo, con lo cual es mucho más eficiente y potente. ¿Qué vale un helicóptero? Pues hay de todos los precios, ¿Qué desde... tienes tú ahí detrás? Pues este puede rondar los 3.000, 4.000 euros. ¿Qué me estás contando? Lleva electrónica de competición, pero podemos iniciarnos con helicópteros a partir de unos 300 euros ya de muy buena calidad. Pues muy bien, oye, muchas gracias por tus palabras. A vosotros. Y que disfrutes de la mañana. Muchas gracias.
Estamos con Samuel Irún, aquí en la mañana del concurso certamen de aviones de gran escala en el Zorongo. Samuel, ¿qué avión has traído tú? Pues yo he traído un Foncube, que ese es mi primer avión, y vuela bastante bien. Sí. ¿Es de gasolina o de...? No es eléctrico, lleva una batería de 3000 voltios y... ¿Qué años tienes, Samuel? Tengo 11 años. ¿Qué tal el cole? Muy bien. ¿Qué haces? ¿Estudias? ¿Qué? ¿Tercero, cuarto, quinto? Yo estoy en sexto y voy a pasar a primero de la ESO. ¿Qué tal? ¿Eres buen estudiante? Sí. ¿Qué se te da mejor, los estudios o los aviones? ¿Los aviones? Sí. Sí. Bueno, pero eres buen estudiante, ¿verdad que Sí, sí? también. Bueno. Oye, ¿cuánto tiempo llevas con los aviones tú ya, volando? Pues yo llevo 4 meses desde enero, porque este avión me lo trajeron los Reyes Magos y pues vuelo bastante bien. Oye, ¿y ya despegas tú y aterrizas y todo? Sí, hago todo. Sí. Sí. Luego no lo demuestras, ¿vale? Vale. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Hasta luego. Juan, ¿quién tenemos aquí al lado? Aquí tenemos a Jesús Baué, que es un crack en la aviación de turbinas. Te lo voy a pasar y que te cuenten un poquito. ¿Te parece? Mira, Jesús. Venga, pues, hola. Hola, Jesús. Bueno, ¿Qué tal? Ya estuvimos contigo el año pasado. ¿Cómo va la mañana? Cuéntanos. Muy bien, la mañana va estupendamente. Ya ves, hace un viento lineal para volar estupendo. El calor todavía no es tanto, pero sí, es un problema que tenemos, demasiado calor porque la sustentación de los aviones pues se pierde un poquito, ¿no? Pero bueno, en principio muy bien, muy bien. Es lo que te iba a preguntar, con el frío se vuela mejor, ¿verdad? Sí. El aire es más denso. Es más denso, con lo cual la sustentación de los aviones es perfecta. Y si encima tenemos la suerte de tener un viento de frente de 14-20 kilómetros hora, ya es la repera para los aviones, ¿no? Sobre todo para los aviones grandes como el Leonardo que tenemos aquí, que pesa casi 60 kilos, ¿no? Entonces, claro, eso necesita más sustentación. Es lo que te iba a decir, explícanos un poco el avión que has traído, Leonardo, qué características tiene, qué motor, qué mecánica, qué Sí, potencia. pues mira, tiene una envergadura de 4 metros, pesa 55 kilos en vacío, más lleva 8 litros de queroseno, y luego todo viene duplicado con servos, todos son servos de alrededor de 70 kilos y van 2 servos por cada superficie móvil, tanto en timón como en alerones y tal, ¿no? Y luego pues el avión lleva un motor de 45 kilos de empuje, lleva una Quintet de 45, es la última generación de turbinas, se le llama una G5, que arrancan en 2 segundos, ¿no? Y aceleran también en 2 segundos, no hay ningún retardo. La estructura del avión es toda en fibra, por lo que vemos. Fibra y carbono. Fibra y carbono. Lo que es el cascarón, por así decirlo, fuselaje, es todo fibra y reforzado en las partes críticas con carbono. ¿Podemos hablar de precio? Voy a hablar. Tengo a mi mujer aquí al lado, a 5 metros. Bueno, pero es igual, sí. Este avión pues, puede estar alrededor de los 25.000 euros o por ahí. 5.000. 25.000, sí, aproximadamente. Bueno, pues nada, Jesús, que disfrutes por la mañana y ya te iremos viendo, ¿vale? A ver cómo vuelas. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Aquí tenemos a Javier Izquierdo, es un madrileño, es otro crack también con las turbinas, con los veleros, como vas a ver. Te lo voy a pasar para que te cuente un poquito, que va a empezar a volar, ¿vale? Muy bien. Venga, Javi, toma a ti. Voy a hacer un vuelo ahora con un Fox Escalon medio
propulsado por una turbina de 20 kilos de empuje y el avión tiene un peso de 25, que haremos un vuelo con la bandera de España. Fantástico, gracias, Javi. Después de estos estupendos consejos, vamos a hablar del mundo de la competición de motociclismo. ¿Por qué? Porque hace unos días tuvimos aquí a Miguel Bernal, un piloto aragonés que está despuntando a nivel internacional de una manera, vamos, somera total, porque ha corrido este fin de semana en Portugal, en el campeonato que se llama Moto Junior World Series Internacional, y tuvo la gran suerte, la gran preparación de hacer la pole para hacer lo que es la salida en primer lugar. Y luego además estuvo toda la carrera en primera, segunda posición y al final, por muy poquito, por una milésima de segundo, quedó en segunda posición. Tenemos unas imágenes que nos ha mandado su equipo de prensa y lo estamos viendo. Decir que Miguel Bernal escasamente tiene la edad mínima para competir a nivel internacional, que corre con el equipo MDR Competición. Es un equipo que ha fichado por él este año, está que se sale. Y bueno, pues siempre lo tenemos presente aquí, al ser un piloto aragonés, un piloto que es, pese a su edad, pero tiene una amplia trayectoria. Hemos hablado con él muchas veces, un piloto que iba corriendo desde los 7 años ya, compitiendo desde los 7 años, pero en moto desde que tenía 3 años ya. Su padre, que era y es profesor de conducción de moto, pues lo ha estado enseñando y se ha preparado de lo más de lo más. En el circuito de Zuera lo tenemos casi todos los días entrenando. Aparte, yo creo que es un piloto casi diría que súper profesional, porque nos comenta, termina su instituto, se va a correr, se va al gimnasio, tiene su dieta. Ahí lo estamos viendo en segunda posición. Desde luego que es un piloto, un crack. ¿Tú lo conocías a Miguel Bernal? No, la verdad que no. Sí, muchas veces Lo he oído, pero no lo conocía. no se lee a nivel regional, sí. no valoramos realmente lo que tenemos. Y este muchacho pues tiene una amplia trayectoria y seguramente que llegará, si respetan las lesiones, que en esto como en el deporte, tiene que no tengas una caída, que tengas una lesión que te dure un poquito más del tiempo normal, desde luego que tendrá, seguro llegará muy alto en el mundo de la competición a nivel internacional de las motos. Y luego hablar también del karting. Este fin de semana se celebró en Motorland. Tenemos unas pequeñas imágenes que nos ha pasado la federación. Ahí lo estamos viendo. Se terminaba la temporada de las T4 Series de karting aquí en Motorland. En la categoría mini venció a Alejandro Egea. En la categoría junior, Ali Rafael Zambrano. Y en la categoría senior ya, con un poquito más grandes, Gui Beauty. Son pilotos, pues como decimos, había pilotos nacionales, había muchos pilotos aragoneses, pero también había pilotos a nivel nacional. Este fin de semana, como hemos dicho, en Motorland. Terminamos ya y decir que el sábado y el domingo tenemos competición en Motorland. Motorland, el mejor circuito que tenemos en España y de los mejores de Europa. Lo que sería las Weekend Series, donde tendremos todo tipo de campeonato de España, campeonato de Aragón, fórmulas, coches de gran potencia, Porsche, Ferraris. Y bueno, es el sábado y el domingo. Las entradas están en unos precios muy baratitos, desde 5 a 35 euros, depende un poco de dónde quieras estar ubicado. Y una manera de pasar el fin de semana, te llevas un poco un paraguas porque calor va a hacer un poquito, pero eso es normal también que haga calor en el mes de junio.
un botellín de agua o dos y a pasar la mañana o el fin de semana, pues como decimos, en Motorland este fin de semana. Hemos preparado también un pequeño vídeo, con Centro Zaragoza colaboramos nosotros y espero que les guste. Es como ahora cogemos los coches y nos vamos de vacaciones, hacemos viajes más o menos largos o cortos, es igual, con los niños. Y hay que aprender y hay que saber ubicar a los niños bien. Porque claro, no es lo mismo realmente ir en un coche de 4 plazas que en un coche de 2 plazas, por ejemplo. No es lo mismo ir con un niño hasta 15 meses, que es como cambia la normativa, más o menos, o con un niño que mide 1,40 que uno que mide 1,20. Pues bueno, con este vídeo van a ver ustedes cómo está la normativa, seguro que les gusta, y como siempre, pues Centro Zaragoza nos ayuda a mejorar nuestra forma de conducción y más segura. Muchas gracias. Bienvenidos a una nueva píldora de Centro Zaragoza Televisión. Al igual que no todos los adultos utilizan el cinturón de seguridad, no todos los menores viajan bien sentados y sujetados correctamente en sus sillitas. Desde el 1 de octubre de 2015, la normativa al respecto ha cambiado. Veamos cómo. Para evitar accidentes mortales de niños, la nueva reforma de Ley de Seguridad Vial permite a los agentes de tráfico inmovilizar un vehículo si se viaja con menores sin hacer uso del sistema de retención correspondiente. Para aumentar la seguridad y protección de los menores y reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente, se ha modificado también el artículo 117 del Reglamento General de Circulación. Los menores de edad con estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán situarse en los asientos traseros, además de utilizar un sistema de retención infantil homologado y debidamente adaptado a su talla y peso. Hay 3 excepciones a esta norma. Que las plazas traseras estén todas ocupadas por menores de las mismas características. Que no sea posible en estos asientos instalar todas las sillitas necesarias. Se puede dar el caso que tengamos 3 sillas con ISOFIX, que solamente haya atrás 2 asientos con ISOFIX y el central no lleve ISOFIX, con lo cual si el asiento delantero lleva ISOFIX, se podría colocar en ese caso concreto. Y que se trate de un biplaza y por tanto no disponga de asientos traseros. Solo en estas ocasiones podrán ocupar el asiento delantero. Eso sí, utilizando el sistema de retención homologado y adaptado a su talla y peso. La razón es que al ocupar los asientos traseros, la posibilidad de sufrir lesiones en caso de accidente es considerablemente menor que al ocupar los asientos delanteros. El asiento central trasero es el más seguro, pues se encuentra a una mayor distancia de las puertas y el niño estará más protegido frente a un impacto lateral. Los cambios en el Reglamento General de Circulación no eximen de las obligaciones en cuanto a uso de cinturones u otros sistemas de retención homologados. Únicamente a los taxis, cuando circulen por áreas urbanas de grandes ciudades, se les permite transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar un sistema de retención homologado, siempre que ocupen el asiento trasero. No obstante, desde Centro Zaragoza recomendamos no llevar a los menores en el interior de un vehículo sin el sistema de retención infantil correspondiente. Normativa I6. Un dispositivo de retención debe estar homologado, bien de acuerdo con las normas del reglamento ECE R44/04, que diferencia varios grupos en función del peso del menor, o bien de acuerdo con las normas del reglamento ECE R129, también conocido como I6, nuevo reglamento europeo sobre sistemas de retención infantil que mejora la seguridad en diversos aspectos, ampliando la edad hasta la cual los niños deben viajar en sentido contrario a la marcha hasta los 15 meses. Esto se debe a que hasta esa edad el cuello del menor no está formado y no soporta adecuadamente el peso de la cabeza. Por lo que en caso de impacto frontal, donde las cargas sobre el cuello son importantes, puede provocar graves lesiones. Este riesgo se reduce en gran medida utilizando un sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha. El reglamento I6 introduce 4 novedades importantes. La clasificación actual por grupo de peso se sustituye por intervalos de estatura. La nueva normativa I6, que es la que han sacado ahora mismo, que tiene que evolucionar todavía mucho más, de momento solamente habla del grupo, lo que sea un grupo 0,1. Cambia porque en lugar de hablar de kilos, está hablando de medida. Habla de 40 a 105 centímetros. Para conseguir la homologación, los sistemas deben superar un ensayo de choque lateral. Todos los niños hasta los 15 meses deberán viajar en sentido contrario a la marcha. Y promueve la universalidad de la instalación en el vehículo mediante un sistema de anclaje I6,
compatible con todos los sistemas de retención infantil homologados según la nueva normativa. La nueva normativa ISAIS va a convivir un tiempo con la actual ECE R44, aproximadamente hasta el año 2018. Este tiempo de transición es el normal para poder adaptar los vehículos a esta norma y que los fabricantes de sistemas de retención la comercialicen poco a poco. Como hace poco han sacado la nueva ley que prohíbe llevar a los niños en el asiento delantero, la gente viene un poco liada con el colocar al niño con la nueva normativa. Al comprar un sistema de retención infantil, es aconsejable consultar con el fabricante o distribuidor del mismo su colocación y adaptación al vehículo para asegurar una correcta instalación. Muy bien, después de estos consejos de Centro Zaragoza, pues retomamos un poco el tema del vuelo, de los aeromodelos. Juan, ¿tú con qué aviones empezaste a volar? Pues yo empecé con un modelo que se llamaba Coyote, que era un... Hombre, Coyote, sí. Coyote, sí. Hace días era aquello, los Coyotes, sí. Mucho. Que era un avión, como te he dicho, era un avión de ala alta y era un entrenador. Era lo más básico que había para aprender, con un motor de glow, de alcohol, de metanol, y 2 canales de radio. Ya, no había más que timón y profundidad. Solo. Nada más. No había otra cosa. Pero vamos, con eso aprendí. Después ya, pues lo que hablamos, vas soltándote, vas aprendiendo y vas pasando de un lado a otro. Oye, no tiene mucho peligro. Ahí hemos visto en los vídeos estos, que luego lo veremos también, esto de arrancar con el dedo, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Si te acostumbras... Hay que darle con la mano, sí. Ahora ya hay motores de arranque. Hay arrancadores, aquellos que se acoplan... Sí, pero aparte el avión puede llevar motor de arranque también. Yo el mío, este verde lo lleva, le prestas a la emisorita, a la teclita y arranca. ¿Arranca? Sí. Oye, ¿qué cilindrada lleva tu avión? Pues un 85 centímetros cúbicos con bicilíndrico. ¿Motor boxer? Sí, boxer. ¿Y cilindrada me has dicho? 85. ¿85? Bueno, sí, 85. Ya es cilindrada, Tengo varios aviones y el más grande que tengo lleva un 150 centímetros cúbicos. ¿Qué aviones? Es un biplano acrobático. Y tengo otro que lleva un 100 centímetros cúbicos, que es otro acrobático. O sea, hay gente que lleva 250 centímetros cúbicos. ¿Para competición en acrobacia qué es mejor? ¿Turbina o hélice? A ver, en competición es hélice, o sea, básicamente hélice. Luego hay maniobras que también hacen competiciones de turbinas, pero es más complicado. Son hélice, básicamente es hélice. Oye, las figuras que hemos visto, o típicas que se suelen hacer, explícanos un poco qué es un looping, qué es un tonel, qué es vuelo invertido, qué es un cuchillo, explícanos un poco. Un looping es llevar el avión en una posición recta, la pista, o sea, parar la pista y hacer un círculo arriba. 360 grados y volver a la posición normal. Y volver a la posición y enlazar con esa recta. Un tonel, pues es lo mismo, es llevar una línea recta sobre la pista y hacer un tirabuzón. O sea, un tirabuzón que se quede dentro de la misma línea que llevabas. Y cuanto más largo, mejor. No darle y ¡pam! No. O sea, que si te puedes pasar toda la pista con ese tirabuzón, mejor. Con una vuelta sobre ahí. Sí. Y un invertido, pues es lo mismo. Pasar a unos 10 metros de la pista. En invertido, o sea, le haces medio tonel y vas en invertido. El cuchillo, que también lo oía que lo hacíais alguna vez. Sí, el cuchillo pues es entonces ahí las alas pierden la sustentación, el avión pierde la sustentación porque ahí ya no trabaja, las alas están en vertical hacia la pista, entonces trabaja el fuselaje, básicamente trabaja el fuselaje. ¿Y la potencia del avión? Entonces esa mucha potencia del avión para que haga la trazada y la profundidad, o sea, el timón de dirección. Ahí juega el timón de dirección, le tienes que dar para que no baje el morro. Para que vaya levantando un poquito, ¿no? Eso es un cuchillo. Oye, hemos visto muchas veces en las películas, sobre todo de ciencia ficción, de Misión Imposible, Agente 007, aviones, ¿verdad que muchos aviones de esos son a escala como los que manejáis vosotros? Sí, son aeromodelos. Son aeromodelos, pues parece que son maquetas, entonces lo ven con la cámara y efectivamente parecen reales. Es que en realidad parecen reales. Sí. O sea, hay vídeos nuestros que si lo grabas, dices, yo tengo, por ejemplo, de la Piper tengo vídeos con una cámara dentro del avión y da el pego, o sea, es que parece que sea de verdad. O sea, es lo mismo. Además, tu Piper, cuando mueve los flaps, el piloto vemos que mueve la palanca y todo. Mueve la palanquita, sí, claro, es que si no, no vuela. Hombre, pero es curioso que muevas tú, pero a la vez el otro hace la maniobra como si realmente estuviera ahí. Está conectado. La radio lleva una serie de salidas y le conecta un servo.
Juan, lo próximo que vais a hacer, ¿qué es? Pues en octubre, la semana anterior al Pilar, siempre hacemos un festival internacional, un festival de la fiesta del Pilar y día de crular las cosas. Entonces, eso es lo próximo que tenemos de alas aragonesas. Que será prácticamente como puertas abiertas para que la gente Para también todo el vaya. mundo, para todo el mundo, sí. Ahí, desde luego, tratáis a la gente muy bien, ¿eh? Sí, sí. Hay que tomar unas medidas de seguridad, lógicamente, para que la gente no acceda a la zona de peligro. Pero La medida de seguridad están tomadas porque tenemos una valla para público, luego están los boxes, hay otra valla para los pilotos y el piloto está fuera. Hay 2 personas siempre en pista, el que está volando y el ayudante, ¿no? Un helper, que es el que está diciendo, pues tienes a la izquierda algo, no tienes a la izquierda nada, o para avisarle. Básicamente las medidas de seguridad son vitales. Se suelen llevar, ¿eh? No, aparte que tenéis vuestro buen seguro y todo. Sí, bueno, seguro de responsabilidad civil, seguro de asistencia sanitaria en el caso de accidentes, le pille, le dice el dedo, la mano, lo que sea. Pero las medidas de seguridad hay que llevarlas a rajatabla. Está claro. Pues muy bien, Juan Civera, muchas gracias por tu Pues participación. Nada, gracias a ti por traernos y darnos publicidad. Esta cadena 7 de Zaragoza Televisión siempre al servicio del motor, ya lo sabes. Claro que sí. Pues nos vamos viendo. Ahora vamos a poner una cosa que también te gustará seguramente, que es, fíjate tú, hablando de vehículos militares, por decirlo así. Bueno, aquí en Zaragoza hay varias asociaciones de clubs que se dedican a los vehículos históricos. Y en este caso vamos a poner la mítica mal llamada BMW Guerra, que era BMW R75, pero claro, como es una moto que se empezó a fabricar durante la Segunda Guerra Mundial, sobre el año 42-43, se le ha llamado BMW Guerra, pero una moto que es lo que es la ingeniería de lo que no se puede esperar nadie. En una caja de cambios pequeñita, fíjate tú, de una moto. Ojo, una moto ya de 750 centímetros cúbicos, tú que tienes, una BMW, tiene 4 velocidades, marcha atrás, 4 velocidades cortas si quieres por si vas por monte o camino, y luego tienes autoblocante. Si hace falta que tienes que subir por una pared, metes el autoblocante y eso es un oruga, va a 5 por hora, pero une lo que es las 2 ruedas traseras. Bueno, pues tenemos... completo, ¿no? Sí, no, es una maravilla de moto. Tenemos aquí a su propietario, Alberto Marzal, que nos va a explicar. Y con esto, con estas imágenes, espero que les guste, que disfruten del programa. Este programa, como siempre, se emite los jueves de 9 a 10 y luego a lo largo del fin de semana se va a emitir en mucho horario, un horario muy bien, pero que les gustará. Lo pondremos varias veces. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Pues gracias, Juan. A ti. Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, bien. Goyo. Bueno, Alberto, nos conocemos hace días ya. Tenemos una auténtica joya de la ingeniería de lo que es el apartado motociclista alemán. Alberto, ¿qué moto es la que tienes producción natural? Bueno, pues esto es una BMW R75, el modelo Guerra del año 43. Es una de las unidades que llegaron aquí a España. Oye, esta moto se fabricó ya, bueno, cuando ya estaba la Segunda Guerra Mundial prácticamente a mitad. Bueno, anterior a esta moto, ¿qué motos había? Pues estaba la R12, que era de válvulas laterales, con sidecar también, pero sin tracción. Esta moto sí que lleva tracción al sidecar. Luego también había alguna Hyundai, ¿verdad? Y alguna de KV. Sí, bueno, todas las fábricas alemanas de motocicletas las militarizaron un poquito para el ejército, claro, para... Bueno, y esta moto realmente, aparte, como vemos que es una moto muy bonita, danos datos técnicos, qué motor lleva, qué cilindrada, bueno, pues que tiene, las válvulas... Esto es un bicilíndrico boxer refrigerado por aire y aceite. Tiene 750 centímetros de cilindrada, desarrolla 26 caballos a 4.000 revoluciones. Y tiene una caja de cambios de 4 velocidades, largas, 4 cortas, marcha atrás. Y luego en el grupo trasero disponemos del blocaje, para que vayan las 2 ruedas a la vez, tanto la del sidecar como la de la moto. Oye, pues tiene que ser una caja de cambios diseñada por un ingeniero... Sí, la verdad es que sí, es lo más bonito de la moto, la caja de cambios, es que es una obra de arte, lo pequeñita que es y las relaciones tan exactas que tiene para, claro, para ir por el campo,
porque velocidad punta hace 90 nada más. Así como había una tienda que ya grupo corto, grupo largo, estas son todas... No, todas iguales. Sí, 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 con 420 kilos que pesa en seco, con el sidecar incluido, sí, sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Al llevar tracción tanto en el sidecar como en la moto, con su grupo igual que un coche, tú giras plano en las curvas. Es muy bajita, con lo cual las curvas a izquierda, que es cuando se suele levantar el sidecar, te permite ir a cierta velocidad antes de que se llegue a levantar. A ver, el motor es un 7,5. Ya por lo que vemos es casi un motor muy actual, ¿no? ¿Las válvulas son en cabeza o...? Sí, sí, válvulas en cabeza. Igual, exactamente. Es igual que las motos modernas. Lo que pasa es que ahora ya vienen por agua, pero hasta los años 80-90, que era el boxer refrigerado por aire de BMW, el concepto es el mismo. Sí, sí. Oye, ¿qué uso le das tú al sidecar realmente? ¿Haces excursiones? ¿Vas con compañeros, con amigos? Sí, claro. Solemos salir casi todos los domingos con mi compañero de fatigas, que es Benito Josa, que le mando un saludo desde aquí. Y sí, salimos de excursión y hay veces que vienen amigos, vienen conmigo en el sidecar o llevamos la nevera con el almuerzo. Es muy polivalente. ¿Te parece bien que la grabemos de la parte de atrás? Sí, claro. Oye, Alberto, vemos que esta moto lleva prácticamente de todo. Lleva hasta una bola de remolque para enganchar carro y todo. Sí, sí, sí. Llevan un carrito de dotación que lo usaban, pues eso, para llevar, lo que más era para llevar munición a las piezas de artillería. Eso es lo que más uso le daban. Pero en cualquier caso podían llevar lo que quisieran, claro. En tiempos de guerra nunca se sabe. ¿Lleva la rueda de recambio? Sí, la rueda de recambio la llevo instalada con las cadenas que llevaban para la nieve o el barro. Llevo el hacha, la pala. Y esto ya es un extra, que es una barra de arrastre, que esto no era original de la moto, y una plancha para cuando atascas, que tampoco es original, eso se lo he puesto yo porque los fines de semana hay veces que te quedas, como la altura del suelo es muy pequeña, hay veces que te quedas ahí trabado y necesitas que te empujen. ¿Encima de la rueda de recambio qué es? ¿Ese estuche cilíndrico? Bueno, esto es, aquí iba la máscara de gas. Sí, sí. Y aquí se supone que podían poner el arma en caso de ataque o lo que fuera. Llevan de origen también el soporte de la ametralladora delante, pero yo no lo llevo. Es peso excesivo. Tiene su baúl, un gran baúl debajo de la rueda. Bueno, soy de la Asociación Aragonesa de Vehículos Históricos. ¿También tenéis motos ahí? Sí, bueno, ahí tiene cabida todo el mundo. Es más de coches y como todos los clubes y asociaciones, bueno, pues están un poquito en horas bajas, no se organizan grandes eventos, pero bueno, todo puede cambiar. En carretera me ha dicho que la velocidad de esta moto es... Para ir bien 70 por hora, máximo es 90, pero para ir a hacer kilómetros y kilómetros 70 por hora es la velocidad ideal. ¿Cuántas marchas tiene? 4 marchas. ¿También serían las 4 cortas si hace falta? Sí, sí, llevas las 4 largas, que se manejan de aquí del cambio este de la derecha, y en campo ponemos en versión cortas, para ir por el campo. Luego lleva marcha atrás, importante también, marcha atrás. Sí, sí. El consumo es muy reducido, podemos hacer con el tanque, podemos hacer 250 kilómetros de autonomía. ¿Y cuántos litros coge? 26 litros. Bueno, pues es un consumo, lógicamente, para una moto potente. Sí, con lo que pesa. Luego yo llevo lo que es la garrafa de gasolina, pero también había otros accesorios que podían llevar, o bien cargadores de munición para la ametralladora, o bidones para agua. Oye, cuando te rompen estas motos, que alguna vez, por desgracia, tienen que romperse un motor, ¿el recambio cómo lo encontráis? Bueno, hoy día con el internet no hay problemas. ¿Lo compras aquí en España? No, es todo fuera, aquí en España. Nuevo, no. Usado puede haber de un coleccionista que le sobren piezas o algo, pero... ¿Se fabrican principalmente las piezas de recambio para esta moto? Pues casi todas se fabrican en Polonia. ¿En Polonia? Fíjate tú, ya Sí, no sí. en Alemania, en Polonia. Polonia y Alemania. Más calidad en Alemania, pero el Polonia es el que más piezas tiene. Hay
quedaron también muchas motorretas en Polonia, ¿eh? Sí, sí, muchísimas, sí. Y tienen mucha afición al tema de vehículos. El metal lo manejan de maravilla, ¿eh? Sí, ya no quedan artesanos como los de antes, ahora simplemente cambiar piezas. Alberto, cuando vas a la ITV, ¿qué te dicen? ¿No puedes poner las manos en la cabeza? ¿Cuándo? No, lo miran como una moto más. Número de chasis, que las ruedas coincidan, que frene, que vayan las luces, el pito, como una moto normal y corriente. ¿Vas a pasar a histórica? No, no me apetece histórica. Quiero que siga estando como está ahora. Aunque puedes conservar su matrícula, aunque la hagas histórica, pero no, prefiero ir, ya que la uso todos los domingos, prefiero ir cada 2 años a la ITV y así me la chequean un poquito mejor ahí en las máquinas. ¿Qué tal las ITV? Son buenos profesionales, ¿verdad? Sí, no hay problema, si la moto está bien, no te pone ningún problema en pasarla. Oye, ¿el freno? ¿Cómo va el dado de frenos? ¿El delantero es el de izquierda? Sí, el delantero es de sirga y tambor, y el trasero de la moto y del sidecar es de tambor pero hidráulico ya. ¿Igual la misma presión a las dos? Sí, las dos sí, llevan ahí un bypass y van los dos iguales, sí. Frena muy bien. También llevo bomba nueva. También se nota. ¿Qué vale una bomba esta de freno? ¿Qué puede costar? 100 y pocos euros. Si es más barato que una moto moderna. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Estoy muy contento. Ya llevo, desde que la restauré, ya llevo 13.300 kilómetros. Y de momento solo gastó gasolina, aceite y ruedas. ¿Te parece que veamos el baúl y alguna cosa? Sí, claro. Bueno, como veis yo ahí llevo para combustible extra, la pala, el hacha en el otro lado y aquí el baúl. Enorme baúl. Llevas una manta por si acaso para sí, tiro, sí. Tu buen casco homologado. Casco homologado, un montón de cajas de herramientas, porque me gusta ir bien preparado para el campo. Correas para por si hay que remolcar. Además tenemos la suerte que los que hemos salido al campo contigo, eres un gran mecánico, siempre los echas. Sí, el caso es volver con ellas en marcha. La verdad es que nunca hemos tenido ningún problema, algún pinchazo, una vez o dos hemos pinchado nada más, como llevamos de repuesto no hay problema. Oye, estos datos que tenemos aquí en los guardabarros, ¿qué quiere decir? Sí, esto es para la presión de las ruedas y el máximo peso que soporta. ¿Eh? O sea, sería 1,75 atmósferas, por decirlo así. Sí. Ya está, las ruedas están volviendo bien, un estupendo tambor ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como se ve, la uso en el campo. Estos maletones que tenemos aquí, sí. ¿los empleas tú como cajas de herramienta o también para... O sea, sí. se emplearía en principio si fuera una moto en su uso para munición, no sé. para recambios, para sí, para lo que fuera. En la guerra, no sé, ahí me imagino que lo que pudiera meter. Yo aquí lo llevo distribuido en aquella de la moto, que es la que más peso soporta, ahí llevo toda la herramienta. Aquí llevo ropa y un pequeño botiquín, y ahí pues aceite, líquido de frenos, un recambio. Oye, lo del cambio, explícanoslo cómo va el tema del cambio, anda. Bueno, pues el cambio es muy fácil. Puedes cambiar con el pie, como una moto normal, o con la mano, si no puedes hacerlo con el pie. Entonces, tienes aquí las 4 marchas hacia adelante y aquí tienes la marcha atrás. Sí. Y este es el de largas y el cortas atrás. Así de sencillo. Y lo que es el sperrel que le decimos, que es el blocaje, sí, el sperrel anula el grupo. Entonces van las dos ruedas exactamente a la misma velocidad. No hay diferencial en este caso. No hay diferencial, lo anula, lo bloquea. Entonces en asfalto la moto no gira, va recta, pero en tierra sí, gira mal, pero en un caso de que una rueda patine por grava o por barro, tú lo pones y entonces la otra te saca del apuro. Oye, ¿y esto? Cuida. ¿Y esto que estamos viendo aquí parece un casco de la guerra? ¿Qué esto ves? Bueno, eso es el filtro del aire. ¿Filtro del aire? Sí, había 2 versiones, estas que eran las que iban para el desierto del Africa Core. El casco lo llevan aquí y es de fieltro, el filtro del aire. Y las que se usaban en Europa o al frente ruso llevaban el filtro en aceite y lo llevaban aquí debajo metido. Como vemos, los cilindros maravillosos, ¿eh? Sí, sí. Válvulas en cabeza, un carburador por cilindro, importante también.
Palanca de puesta en marcha, que ¿la vas a poner en marcha ahora? Sí, si queréis, sí. Vale, pues ahora De origen lleva magneto. un magneto. O sea que sin batería ni nada podría arrancar perfectamente. Sí, sí, también. arranca sin batería. La batería es solo para las luces. Pues escucha, anda, ponlo en marcha. Bueno, pues aquí está. Bueno, Alberto Marzal, muchísimas gracias por tus explicaciones. Oye, a vosotros por interesaros por las motos y coches clásicos, que vemos tu programa. Muchas gracias, saludos, Alberto. A vosotros. Oye, saluda a tu hermano Quique también, ¿eh? Gracias de su parte.